Regularmente en estos días, mucha gente publica un texto que lo titulan La mamá más mala del mundo. No sé si ustedes alguna vez lo han leído. La mamá más mala del mundo. Y este texto es narrado por un hijo que dice que él tuvo la mamá más mala del mundo. Y entonces empieza a enumerar una serie de cosas por las cuales para él su mamá era la más mala del mundo. Y una de ellas era: mi mamá era la más mala del mundo porque me ponía reglas y obligaciones, porque me exigía obediencia. Y mi mamá era la más mala del mundo porque no me dejaba hacer todo lo que yo quería y lo que otros hacían, porque me corregía. Y era la más mala del mundo porque mientras todos tenían y gozaban de toda la libertad, ella me ponía límites y tenía que avisar a dónde iba, con quién iba y a qué hora tenía que regresar, porque no me permitía tener lo que para ella consideraba malas amistades. Mi mamá era la más mala del mundo porque me disciplinaba cuando hacía cosas incorrectas. Esto era el pensamiento de este joven. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de honra hacia las madres y por ende hacia los padres, obviamente, nosotros podemos acudir a la palabra de Dios para que nos muestre, y de ella podemos aprender el consejo para todos aquellos que somos hijos e hijas. Porque si un hijo desea ser exitoso, desea tener una vida bendecida, una vida próspera, incluso longeva, la Escritura tiene el secreto, y este es la honra a los padres. Así lo dice la palabra de Dios. No es un invento, no es una frase bonita. Dice que si un hijo quiere ser bendecido, que si un hijo quiere tener éxito en la vida, quiere que le vaya bien y que dure muchos años de vida, la misma palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Y la honra es mucho más que solamente reconocer que son mis padres. A veces pensamos solamente que por decir ella es mi madre, ella es mi padre, pensamos que eso es honrarlos, pero la honra va mucho más allá que eso, y nosotros lo vamos a ver aquí en la Escritura. El versículo que leímos: aquel que es considerado el hombre más sabio de este mundo, uno de los más ricos y bendecidos de toda la Biblia, nos da un admirable ejemplo de honra hacia su madre. Vamos a ver al menos 3 ejemplos de honra hacia una madre que da Salomón. Pero antes de entrar ahí, déjeme platicarle quién era Betsabé. Betsabé era una mujer feliz que disfrutaba de su matrimonio. Betsabé era la mujer de Urías, uno de los soldados más fieles de David. Era aquella mujer que un día se bañaba en su casa y que un rey llamado David la codició y la tomó indebidamente para sí. Es aquella esposa que tuvo que enfrentarse al asesinato de su esposo. Betsabé es aquella a quien David embarazó y que posteriormente tuvo que sufrir la pérdida de ese hijo. No tuvo la mejor vida, quizás no era la que ella tenía planeada. Betsabé es aquella mujer que después de enfrentar toda esta turbulencia en su vida, engendra a Salomón.
¿Cómo sería la vida de Salomón después de todo esto que sucedió? ¿Cómo sería su infancia? ¿Cómo sería su adolescencia? ¿Cómo sería su juventud? ¿Qué pensaba Salomón acerca de su madre y todo lo que vivió? Cuando le platicaron o se enteró, posiblemente él también consideró a su mamá la peor mamá del mundo. A lo mejor le reclamó algunas veces por qué ese día que te estabas bañando no tuviste cuidado, por qué no fuiste prudente. Mira, ahora todos se burlan de mí. Mis amigos en la escuela que conocen la historia, soy motivo de mofa de todos ellos. Quizás muchas veces la acusó y la juzgó de haber hecho muchas cosas incorrectamente, o hasta le recriminaba todos los errores que cometió. ¿A dónde lo quiero llevar a cada uno de los hijos e hijas que estamos aquí? Lo que quiero mostrarte es que Betsabé no fue la mujer perfecta, no fue la madre perfecta, no lo son, ni lo somos ninguno de los que estamos aquí. No fue una mujer sin calidad moral, o quizás para otros oportunista. Tu mamá y tus papás tampoco son perfectos. Son mujeres y hombres que hicieron y siguen haciendo todo lo que pueden por ti y porque estés bien. Sin importar si lo reconoces o no lo reconoces, o si alguna vez les agradeces o no. Ellos lo van a hacer, es algo natural que sale. Y yo pensaría que mucho más todavía que las madres, o de diferente manera que los padres. En la vida sí, tu mamá cometió muchos errores. A lo mejor la vida que tiene no es tampoco la que ella esperaba. Quizás ella tenía otros planes. Posiblemente sus decisiones nunca te agradaron, a lo mejor ni te siguen agradando. Pero no obstante todo eso, te dieron lo mejor que pudieron. Y muchas veces absteniéndose de placeres de ellas, de cosas que ellas querían. A pesar de todavía eso, privándose de eso, buscaban darte lo mejor a ti: amor, comprensión, cariño, respeto. Te dieron un techo, una educación, un oficio, tantas cosas. Y aquí tenemos a Betsabé y tenemos a su hijo Salomón. Y Salomón, el rey, escucha bien, el rey de Israel, nos da estos 3 ejemplos que los hijos haríamos muy bien en tomar en cuenta en nuestra vida y en nuestra relación con nuestra madre. Porque a veces se nos va la onda. Y a veces por las ocupaciones, o a veces por las famosas heridas que a veces tenemos en el corazón, porque no nos dieron lo que nosotros queríamos de pequeños, ¿verdad? Y les reclamábamos: ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué no me diste aquello? Bueno, eso es normal en todas las pláticas, casi de todas las familias. El primer ejemplo de honra que nos muestra Salomón es una distinción hacia su madre. Dice la escritura: el rey se levantó a recibirla. El contexto nos muestra que Betsabé, la madre de Salomón, se presenta ante él. No olvidemos otra vez que es el rey de Israel, es un hombre poderoso, es un hombre rico, exitoso, que para poder acercarse a él y tener una audiencia había que cumplir con una serie de protocolos. Pero la que se presenta es su madre. No es cualquier persona, no es una ciudadana común, no es una amigocha, no son los funcionarios del palacio, es su madre. Y esto lo cambia absolutamente todo. Distinción, escuche bien, distinción es el acto de otorgar un trato especial a una persona
como reconocimiento de su valor, de su dignidad, de su mérito y de su posición. Eso es distinción y eso es lo que Salomón está haciendo. Esta es la reacción de Salomón. Es acorde a quién es la persona que necesita hablar con él. Así que haciendo todos los protocolos aplicables a otras personas, él se levanta de su trono y recibe a su madre. Sí, en medio de su apretada agenda, en medio de todos sus compromisos, de todas las prioridades que tenía ese día, posiblemente ya había un orden del día donde le dijeron a Salomón: así está tu día, esto es lo que va a pasar, viene esto, luego tienes una junta, luego tienes que hacer aquello. Pero de repente se aparece su mamá. Y él hace todo a un lado para tener un espacio para atender y escuchar qué es lo que quería su madre. Estaba recordando a un basquetbolista de la NBA, Bam Adebayo. No sé si alguna vez los basquetbolistas lo han escuchado o lo conocen. Y él está en una plena rueda de prensa, está en una rueda de prensa frente a las cámaras, frente a los medios a nivel mundial. Y en ese momento le suena su teléfono. Era su mamá. Y lo impactante de esto, porque hoy esto es impactante, no ignoró la llamada, no la rechazó, no le mandó un mensajito: estoy ocupado, llame más tarde, de esos automáticos que tienen los teléfonos. No la pospuso. En ese momento, delante de todos, en cadena mundial, respondió a su madre. Y esto llamó la atención porque mostró algo muy simple pero poderoso. Para él, su mamá en ese momento era prioridad. Esto es un ejemplo de honra y de un hijo educado con valores. Era su mamá. Yo sé que usted quiere ver el video, ¿verdad? Se lo voy a poner para que lo vea. Ponlo, hijo, por favor. Hold up. Hi, mommy. Yes. No. I'm in media. I'm in media. Nah, I wasn't in it. Nah, it's all good, Mom. Alright. Alright. What'd you say? It's not you. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es impresionante. Él está en su trabajo, como quien dice. Qué pena, ¿no? Que conteste una llamada delante de todo el mundo. Pero es su mamá. Y él está mostrando educación, está mostrando respeto, dignidad como hijo. Esto, lejos de atribuirle críticas, más bien a nivel mundial fueron puros elogios de lo que este hijo hizo en cadena mundial. Un acto extraordinario de honra. Y es lo que hizo Salomón. Se levanta y honra a su madre, la recibe. En el antiguo Oriente, el rey era la máxima autoridad del reino. Normalmente todos se levantan ante el rey. Pero en este caso el rey es el que se levanta ante su madre que viene entrando. Él quiere expresarle respeto profundo, reconocimiento delante de todos los que están ahí en el palacio, delante de todas las autoridades. Él quiere que vean que es su madre la que viene y que para él la más importante, antes que todas las demás cosas, es ella. Aquí está una aplicación muy práctica de lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Y ese fue el mandamiento en el que fue Salomón instruido desde pequeño. Él aprendió este mandamiento a su corta edad, y aún siendo grande
Y antes de morir, todavía su padre, en Primero de Reyes, le recuerda a Salomón. Está a punto de morir y le dice: guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Y eso es lo que está haciendo Salomón. Salomón está poniendo en práctica lo que aprendió de la palabra de Dios. Y una de esas cosas es: yo debo honrar a mis padres. Debo honrar a mis padres. El segundo ejemplo de honra que nos muestra Salomón es el de reverenciar a su madre. No solamente se levantó y la recibió, sino que dice la escritura que se inclinó ante ella. Se inclinó ante ella y luego volvió a sentarse en su trono. Él se levanta, recibe a su madre, y entonces cuando la recibe, dice aquí que se inclina ante ella, y luego él regresa y se sienta en su trono. Hermano, si levantarse y recibir a su madre, ¿cree usted que es mucho? Si hacer esa gran distinción cree que es algo escandaloso, pues Salomón va todavía más allá y deja su trono y va hacia su madre y se inclina delante de ella. ¿Sabe por qué? Porque la honra no solamente se limita a un reconocimiento de que es su madre o que tiene que obedecerle. La honra va mucho más allá, implica respeto, cuidado, reconocimiento durante toda su vida. Y déjeme se lo explico. Por ejemplo, el respeto. ¿Cuál es el significado de respeto? Reconocer su autoridad y su experiencia. Reconocer su autoridad y su experiencia. Y un ejemplo práctico, ¿cuál sería? Escuchar sus consejos. Ahí está un ejemplo práctico. Pero a veces cuando las mamás intentan dar algún consejo, no los hijos y hijas que estamos aquí, otros, ya vas a empezar. O a veces hasta las dejamos hablando solas, porque no quiero escuchar lo que me va a decir. Ven, quiero hablar contigo, pero yo no quiero hablar contigo. Y se dan la media vuelta y de un portazo cierran la puerta. Escuchar sus consejos, lo que cada vez es más difícil. Porque los pensamos ya consejos anticuadones, ¿verdad? ¿Qué va a saber mi mamá de la vida? ¿Qué va a saber? Yo sé todo de la vida, yo sé mis decisiones, lo que debo de hacer. Porque honrar implica que escuches sus consejos. Y luego está la gratitud, agradecer su sacrificio y entrega. ¿Qué es esto? Expresarles palabras de aprecio. A veces la vida se vuelve tan normal que cómo se nos complica poder de vez en cuando decirle unas palabras de aprecio a la madre y al padre. Hijos, no son de metal, no son de cemento, son de carne y hueso. Y sienten la frialdad, sienten la indiferencia. Claro que sí. Y los papás pueden parecerte más duros y no te van a decir nada, pero las mamás no. Las mamás lloran angustiadas porque reaccionan de diferente manera. ¿Y sabes qué es lo primero que piensa una mamá cuando pasa eso? Se pregunta, ¿qué hice mal? Es una reacción natural. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se comporta así mi hijo, mi hija conmigo? ¿Le hice algo mal? ¿Le hice algún daño? Ya cambie, predicador, cambie de tema. Palabras de aprecio, ¿qué es eso? Darle las gracias algún día por todo lo que ha hecho por ti. Remarcarle su amor y su sacrificio durante toda su vida. Apreciar y reconocer los consejos y cada oración, porque si tú no sabes, tu mamá continuamente está orando por ti. Aunque estés casado, aunque tengas hijo, aunque estés viejo, tu mamá sigue orando y sigue clamando por ti, porque te vaya bien, porque te bendiga, porque te alivies, porque encuentres un trabajo, porque prosperes, por todas las cosas.
Palabra de aprecio es que puedas decirle: agradezco a Dios porque me bendijo con este padre y con esta madre. Agradecerles por su paciencia y por su dedicación y decirle: los valoro mucho. Y decirles: nunca podré agradecer lo suficiente por todo lo que hiciste. Y si puede, vaya más allá. Dígale: eres una de las mayores bendiciones que he tenido en toda mi vida. Y por último estaría el cuidado. Esto es aprecio, atender sus necesidades en su vejez, proveerles apoyo emocional y, si se puede, material. Salomón ya es el rey. Salomón ya tiene prácticamente su vida hecha, pero nunca olvidará ese mandamiento: debo honrar a mi madre. Y si ustedes van a los proverbios, van a encontrar cuando menos 20 o 25 referencias directas o indirectas a honrar, a obedecer, a respetar, a cuidar y a valorar a los padres. Ahí lo dejó plasmado Salomón. Era alguien que no nomás lo escribió, también lo practicó, pero ahí da todos esos consejos, 20 o 25 referencias hacia la honra a los padres. Así que él se levanta, recibe a su madre y luego se inclina delante de ella como un gesto de reverencia y de profundo respeto. ¿Qué significaba eso? Eso significaba inclinarse en la cultura bíblica. Era una señal externa de honor, de reverencia y de sumisión respetuosa hacia su madre, reconociendo toda su dignidad. El rey se inclina públicamente delante de su madre. Y a veces los hijos quizás no es nuestra cultura inclinarnos ante ellos, posiblemente, pero sí podemos hacerle una muestra de respeto, de dignidad, de reconocimiento. Sí podemos hacerlo, desde luego que sí. A veces los detalles más sencillos. Si no, acuérdese, que usted estuvo planeando todo esto con su mamá y: ¿a dónde quieres que te llevemos, mamá? ¿Cuál es la respuesta? No dice: llévenme al Great American, ¿no? Al rancho, en El Paso. ¿Qué dice? Hijos, a donde quieran, lo más importante es estar con ustedes. ¿Cierto o no? Sí, porque para ella lo más importante es tener a sus hijos, tener a su familia, y eso es algo que debes de reconocer, ¿verdad? Bueno, muchos se ríen porque a lo mejor la mamá sí les dice que el Great American, ¿verdad? Dice: no me van a llevar allá a los bichis, llévenme a otro lugar. Perdón por la publicidad. Betsabé había jugado un papel muy importante en la vida de Salomón, muy importante. El hecho de que Salomón estuviera sentado ahí en el trono tenía mucho que ver su mamá, mucho. Vea la historia, léala, pero ella influyó mucho para que él pudiera llegar ahí cuando otros querían usurpar esa posición. Su mamá estuvo ahí para salir adelante. Es decir, Salomón no hubiera llegado al trono sino por la intervención oportuna de su madre. Ese trono en el que estaba sentado, que bien puede representar sus éxitos, su meta alcanzada, se la debía en parte a su madre. Y le digo algo a todos los que somos hijos: mucho de lo que somos hoy, de nuestros éxitos, de nuestras victorias, de todo lo que vivimos hoy y gozamos, mucho de eso tiene que ver nuestras madres. Dígame si no, hermano. Dígame si no. A ver, ¿cuántos hijos no podrán hoy decir: quién es la que se levanta todas las mañanas desde que estabas en la escuela, desde el kinder y posteriormente la primaria y la secundaria y la preparatoria y la carrera? ¿Quién se levantaba a atenderte todos los días y a darte lo que querías? Porque a veces lo que había hecho de desayuno no te gustaba. Hazme otra cosa, ¿para qué me haces lo mismo siempre? Bueno,
Todos los que somos hijos debemos reconocer algo. Mucho de lo que somos y seremos se lo debemos a nuestra madre y a nuestro padre. Ese trono en el que estás sentado tú ahora, tus éxitos y tus victorias, eso que hoy tienes y consideras valioso, importante para tu vida, en parte se lo debes a tu madre. ¿Qué te quiero pedir? No dejes de honrar a tu madre. Te lo pido con todo el corazón. No dejes de honrar a tu madre, pero demuéstraselo. Sé obediente, muéstrale respeto, honor. Atiende sus consejos aunque te sea muy difícil. Y cada vez que puedas agradécele. No seas frío, no seas seco. Abrázala cada vez que puedas. Dile palabras de aprecio, porque te voy a decir algo. El día de mañana no va a estar a tu lado. El día de mañana no la vas a ver. Y como a muchos les pasa luego, el día de su muerte van a estar con remordimientos en su corazón, porque en vida no pudieron llegar a valorar todo lo que hacía. Si no estás en casa, de vez en cuando llámales. Si es mucho problema que lo visites, dale una llamadita a tu madre para ver cómo amaneció. No tienes que hablarle todos los días, pero de vez en cuando lo puedes hacer. Muéstrales que te interesan y que no te has olvidado de ellas. Cuando trabajaba en el banco, yo le platicaba a mi esposa de un cliente que tenía. Este cliente, yo creo que ya rondaba a él en los 60 años o un poquito más. Y yo le decía a mi esposa que me llamaba mucho la atención, porque este hombre de negocios, porque tenía negocios aquí en Ciudad Juárez, tiene un hábito que sigue practicando hasta hoy. Todas las mañanas, después de salir de su casa, llegaba con su mamá a tomarse un café. Todos los días, invariablemente, incluyendo sábados y domingos. Y eso me quedó en el corazón, me dio un impacto. Porque te digo algo, no es creyente, no es alguien que conoce la palabra de Dios, pero sí conoce el valor de reconocer lo que es su madre y lo que hizo por él. Voy a pedirle a Alonso si puede pasar a ayudarme en esta última parte. Y el tercer ejemplo de honra que nos muestra Salomón es dar un máximo honor a su madre. Él se levanta, recibe a su madre y delante de todos, el rey de Israel hace una reverencia. Dicen los escritores que posiblemente esta fue la inclinación que él hizo, porque algunos dicen que a lo mejor se puso de rodillas, otros no creen que haya sido así por la evolución del relato. Lo que hace simplemente es mostrarle ese respeto hacia ella. Pero ahora pasamos a algo más. Hizo que trajeran una silla para su madre y pidió que la pusieran a su derecha. Ahí estaba el rey en su trono. Ya recibió a su madre, ya le hizo una reverencia, pero ahora se va a dar un espacio de tiempo para escuchar lo que quiere decirle. Y entonces manda a traer una silla y le dice: pongan aquí la silla a un lado de mi trono. Y este es un acto y es un detalle de Salomón que tiene mucha relevancia. Es uno de los gestos más significativos de honor en todo el Antiguo Testamento. No es un dato incidental para llenar un hueco. No, nos está comunicando dignidad, autoridad y reconocimiento público. Porque la diestra es el lugar de máximo honor. Y en la cultura bíblica, sentarse a alguien a la diestra del rey era otorgarle el lugar de mayor privilegio. La misma escritura dice acerca de Jesucristo: siéntate a mi diestra. Y dice también: Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y ese trono significaba lo máximo para el rey, el que gobierna, el que tiene autoridad, el que es próspero, ese rey sabio,
el que gobierna toda la nación, pide que su madre esté a su lado, porque como lo dije ahorita, todos los éxitos que tenemos y los tronos en los que estamos hoy sentados se deben a esa persona también. Y la sienta a un lado, diciéndole: tú eres parte de todo lo que soy, tú eres parte de esto, no nomás soy yo. Quiero compartir contigo esto que tengo. Siéntate aquí a un lado mío. No solo se levantó y se inclinó ante ella, sino que la sentó a su diestra. Betsabé, la madre de Salomón, con todos sus errores, con todas sus fallas, con todos sus equívocos, con todo lo que piensas tú que no te dio, con todo lo que piensas que tomó malas decisiones. Porque debo agregar algo: la honra no solo es si tus papás son creyentes o no. La honra es honra para el que es tu padre o tu madre, aunque no sea creyente. Se les debe honrar. Ese es un mandamiento. Betsabé fue un instrumento clave para que Salomón heredara ese trono. Y ahora Salomón está expresándole gratitud y reconocimiento. Como hijos e hijas, siempre debemos tener a nuestra madre y a nuestro padre a un lado para mostrarles y reconocerles. Aunque si no lo hacen, nosotros somos felices cuando los vemos triunfar, cuando los vemos que les va bien en la vida. Somos felices y agradecemos a Dios por eso, y seguimos pidiendo a Dios que los haga cada vez más prósperos y les abra puertas. Y en lo que refiere a la vida espiritual, que toque sus corazones, que trate con ustedes, que se les revele a ustedes para que su relación sea cada vez mejor. Así que honrarlos compone más que solamente decir es mi mamá y es mi papá y lo respeto. No, es mucho más que eso, como ya lo vimos, y es lo que nos muestra Salomón el rey. Cuando Pablo escribe a los Efesios, lleva este mandamiento más allá y dice Pablo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A ver, de veras, levánteme la mano. ¿Cuántos hijos e hijas quieren ser bendecidos y quieren que les vaya bien y quieren tener éxito en la vida? Levanten la mano, todos los que son hijos e hijas. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien. Dice el Señor: aquí está el camino, aquí está la clave. Honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien en la vida y vas a ser prosperado en la vida. Tiene promesas este mandamiento. No es por ellos, es por ti, porque el beneficiado vas a ser tú. Es lo que el Señor dice. No es para endiosarlos a ellos, no, es para que tú reconozcas la obra de ellos y con eso tú garantizas que te va a ir muy bien. Incluso que vas a ser de larga vida. O sea, vas a llegar a viejo. Vas a ver a tus hijos y a tus nietos y a los... etcétera, etcétera. Regularmente cuando reflexiono de este tema, me acuerdo mucho de mis amigos de barrio que tenía, porque me crié en un barrio muy feíto. Ahí donde me ven casi termino solo. Me desbalagué un poco en la colonia era pesada, donde vivíamos o donde vivimos por 15 años. Y cuando veía a mis amigos en su trato con sus mamás y sus papás, era algo terrible. Era algo simplemente terrible. Salían las mamás y le gritaban al hijo y ¡ya métase! Y le decían una palabrota. ¿Cómo friega? Ahí voy. Y algunos iban todavía más allá. Pero luego en la reflexión, en el tiempo, le digo algo, la mayoría de ellos murieron jóvenes.
Y eso me impresionaba a mí, decía, qué interesante, ¿no? Porque este era así con su mamá, con su papá, este así, este así, este así, este así. Uno le daban sus aventones a la mamá y la ninguneaban y la insultaban delante de todos nosotros. Yo nunca pude llegar a tanto porque así me hubiera ido con mi papá, ¿verdad? Mi papá era muy duro, pero eso me ayudó. Por eso cuando dice la escritura que vas a llegar a la vejez, es muy claro que la honra es algo fundamental para eso. Y hoy nosotros hemos aprendido estos 3 ejemplos de parte de Salomón, el rey de Israel. Un hombre exitoso, ocupado, con una agenda llena. Distingue a su madre y la recibe. Reverencia a su madre, se inclina ante ella, se levanta de su trono, pero va más allá y llama a su madre para que se siente a un lado de ella en su trono para escuchar lo que ella le quería decir. ¿Cómo tratas a tu madre, hijo, hija? ¿Cómo tratas a tu madre? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿La estás honrando en toda la extensión de la palabra o ya te cansaste de sus consejos, de sus visitas, de sus llamadas? No quiero pensar que llegues al grado de ignorarla, ya sería demasiado. Que te llame y no tengas un minuto para contestar. ¿Cómo sabes si es una urgencia? ¿Cómo sabes si está tirada en el piso y necesita que le ayudes? ¿Cómo sabes si se le quedó el carro por ahí y necesita que alguien le ayude a hacer algo? No sabes. Simplemente ves la llamada, la contestas, la atiendes, le das su lugar. Que Dios nos ayude a reconocer lo que son nuestras madres y nuestros padres y los respetemos y los valoremos y los cuidemos. Si podamos, los chipliemos. Porque te vuelvo a repetir, tus padres no son de metal. Sí sienten, sienten todo lo sienten.